una semana que nos apremia con la mente, una semana donde tenemos Mercurio retrógrado para rato. Y cuando Mercurio tiene esta fase y está así como en entredicho y en situaciones con Urano, pues es cuando más se nos ocurren ideas. Es cuando más también nosotros tenemos la oportunidad de pensar distinto. Es una semana que nos invita a la reflexión, una semana donde nosotros vamos a poder llevar a cabo muchas cosas o muchos planes que incluso creíamos que ya no. Entonces creo que esta semana nos invita también a la reflexión y nos invita a que sí se puede. Aprovecho para saludarlos, darles la bienvenida a esta nueva semana, este nuevo desafío que nos acompaña hoy lunes 17 de noviembre. Y quise tocar el tema, primero porque los he escuchado, los he leído por ahí en algunos de sus mensajes, de cuáles son los signos que más se favorecen, sobre todo desde los ascendentes, y cuál es la idea principal de lo que va a ser el desarrollo de la semana, ahora con tanto movimiento planetario que estamos teniendo, con tanta luna. Yo creo que ya se percibe a 3 días quienes tenemos la luna en un lugar muy comprometido de la carta, y cuando digo un lugar muy comprometido me refiero en puntos de agua, por ejemplo, casas de agua o signos de agua, o una luna que está haciendo unos aspectos, por ejemplo, con Quirón, a lunas que estén por ahí en el medio cielo, personas que tengan a la luna en el fondo del cielo. Creo que es el momento en donde más se siente o se percibe cuando hay una lunación o cuando vamos a tener próximos a una luna nueva o incluso los eclipses también. Es una semana muy intensa, es una semana que nos lleva distinta a las otras o a la temática de las demás. Creo que esta semana nos invita puntualmente a atender aquellos asuntos que están pendientes, aquellos asuntos que están retrógrados. Todos en la vida tenemos asuntos retrógrados. Hay asuntos retrógrados, no necesariamente necesitamos que haya un planeta retrógrado para identificar cuáles son los asuntos retrógrados. ¿Qué puede ser un asunto retrógrado? Un asunto que yo ya daba por sentado o que yo ya creía que no tenía nada que ver en mi vida. ¿Ese es un asunto muy retrógrado o es un asunto que por lo general no lo tengo tan presente, no está tan visible? Y casi siempre cuando hay mucho planeta retrógrado, así seamos del signo que seamos o tengamos el ascendente donde sea, nos invita como a poner foco en esas áreas invisibles, le llamo yo. Este ya es muy un tema muy mío donde hay ciertas áreas invisibles que me cuesta trabajo verlas o me cuesta trabajo analizar un poquito más allá de lo normal. Quise compartir con ustedes, voy ahora a compartir la carta, sobre todo para dar más énfasis en lo que significa este Mercurio Casimi que estamos teniendo o vamos a empezar a tener este fin de semana. Bueno, empieza a partir de hoy, pero lo vamos a percibir mucho más a fondo con la lunación que tenemos. Creo que los signos, por ejemplo, en algo particular para contestar a la pregunta de cuáles son los signos que se van a ver más involucrados o las zonas de la astrología que van a estar más involucradas con todo este movimiento mercurial, indiscutiblemente los signos de agua, cáncer, yo creo que Piscis también y Escorpio son signos que esta semana, por ejemplo, la vida les pone a solucionar muchos asuntos de retrogradación. ¿Cómo poder saber qué es un asunto retrógrado en mi vida? ¿Cómo identificarlo? Para esto no se necesita muchas veces mirar con exactitud la carta. La carta nos ubica en un mapa, pero a nivel psicológico en la vida los asuntos retrógrados son todos aquellos que yo por lo general los tengo guardados, los tengo frenados, pero no los he solucionado. Son asuntos pendientes, se puede llamar, ciclos por cerrar, situaciones inconclusas, por ejemplo, también que tiene que ver con relaciones, que tiene que ver con personas, tiene que ver con negocios. Esos son asuntos retrógrados en la vida en general de cualquier persona. ¿Por qué me gusta llamarle asuntos retrógrados? Porque casi siempre cuando coincide tanto planeta, no solamente Mercurio, sino ahora que tenemos a Saturno, que tenemos a Urano, que bueno, lo que ya hemos venido narrando a lo largo de estos 2 últimos meses, por ejemplo, casi siempre sale a flote o lo primero que se empieza a revelar con tanto planeta retrógrado son aquellos asuntos que están ahí estancos, que van ocupando un lugar en nuestra vida, pero no les hemos dado solución o todavía no hemos tomado una decisión definitiva. O los famosos estoy esperando a, o mejor me voy a esperar que.
o, ¿sabes? Como que los voy dejando ahí pending, como que va quedando pending en mi vida y por lo general estos pending es que a la final resulto dejándolos allí. No resulto haciendo algo en concreto y no resulto colocando un punto diferenciador o los dejo simplemente a la deriva. Esta oportunidad que tenemos en la semana, por eso, más que hacer un horóscopo, ya el horóscopo está en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan mirar en relación a la luna. Es el horóscopo que hicimos el sábado en relación a la luna nueva, más que hablar puntualmente para cada signo, que ya está dicho con ese protagonismo que tenemos de la luna nueva, yo creo que pone de manifiesto todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Todo lo que nosotros podemos hacer y relacionar. Ahora es la oportunidad de hacer una muy buena relación de pensamientos, de procrastinación, qué es lo que venimos procrastinando y qué es lo que hemos hecho, y sobre todo aquellos asuntos que por lo general no me siento tan cómodo dándole frente. Ahora quisiera hablar de dos temas que se dan mucho con este Mercurio que empieza a identificar hasta dónde hasta dónde nosotros hemos venido aplazando temas o hasta dónde hemos venido dejando situaciones ahí, justamente en el stand-by o relaciones en el stand-by, esperando a qué. Esa es la mejor reflexión que podemos acompañar con la luna nueva de esta semana para todos. Eh, no sé si me doy a entender con este stand-by. Estoy esperando a que algo ocurra, pero ese que algo ocurra es qué específicamente. Muchas veces ni se sabe qué, ni se sabe qué es lo que yo quiero que ocurra, pero pues lo voy dejando en pendientes, lo voy dejando como ahí, como en el tintero, lo voy dejando como en una muy, muy vaga relación de lo que puede ser o de lo que no. Entonces, bajo esta lupa, bajo esta línea de Mercurio, revisar estos asuntos y mirar, ¿y por qué no sacarlos? ¿Por qué no tocar estos temas que me están haciendo daño? ¿O por qué no hablar de esto? ¿O por qué no darle frente a esto? Observemos cómo últimamente hay una tendencia, porque es una tendencia y hay que decirlo, se ha vuelto muy moda también, el tema de la evasión, quizás, evadir algunos asuntos o evadir algunos temas, eh, muchas veces encerrándolo en no sé, lo dejo en no sé, no sé qué va a pasar, estoy esperando a ver qué ocurre. También puede ser mucho la relación de no tomo ninguna decisión, no hago nada, estoy esperando a ver qué me dice, a ver si me lo va a decir él o me lo va a decir ella o frente a la vida, esas partes son las que están pidiendo a gritos esta semana ser atendidas. Esos vacíos y a veces como esos temas de estoy esperando a, y muchas veces eso que se está esperando ocurre, eso que se está esperando pasa y aún así yo sigo ahí. Aún así sigo ahí esperando más cosas que todavía no sé qué, pero sigo esperando ahí cuando no tomo acción, no acciono. Yo leía esta mañana, estaba leyendo y viendo un grupo de personas por las redes normal y ahí le dan fuerza a este movimiento específicamente de no hacer, de no hacer, de no tomar acción, de dejar que todo va fluyendo, que las cosas pasan porque tienen que pasar, em, lo que se va a dar se da, lo que no, no, y quedar como en esa línea de conformismo, de hasta dónde yo me aperturo a que efectivamente hay cosas y hay temas impredecibles, y su nombre lo dice, yo no voy a saber de dónde viene, porque es un imprevisto o es algo que me ocurre, y hasta dónde en medio de ese camino y en medio de esa marcha yo puedo ir tomando decisiones acerca de mi propia vida o hasta dónde se nos pierde el hilo conductor de tomar una decisión en específico, un corte, un iniciar. No todo tiene que ser dramático, no todo tiene que ser terminar cosas, no a toda hora se tienen que estar cerrando ciclos de esa manera. Pero hasta dónde a nivel profesional o hasta dónde a nivel personal, de pareja, etcétera, me quedo en ese limbo porque este Mercurio también puede verse muy iluminado por el Sol, que es un momento muy bello, es un momento muy reflexivo. Vamos a encontrar en la atmósfera esta semana muy solucionativa, pero también la identidad solar o la energía del Sol en la astrología representa la voluntad. Entonces, si miramos la voluntad, hasta dónde este proceso
tomo acción de mi propia voluntad para orquestar algo o para relacionarlo o para tomar acción de acerca de. Por eso quise tocar el tema hoy, porque de hecho hay una línea muy delgada entre fluir, hay una línea muy delgada entre dejar que las cosas pasen, que las cosas ocurran, y hay otra línea muy delgada entre evadir ciertos temas que requieren de toda mi atención, de toda mi voluntad, de todo mi accionar en este momento. Entonces, ¿hasta dónde le has dado tregua o hasta dónde cada uno de ustedes se ha dado tregua este año de tantas cosas de voy a esperar hasta que esto pase, voy a esperar hasta que esto ocurra, voy a ver si la otra persona hace tal cosa, si me dice esto, pues ahí miro, si me dice tal cosa, tal. Estoy esperando a. Esa es la relación que nos invita también un Sol en conjunción con Mercurio. Esto va a ser ya ahorita en 3 días, pero lo vamos a tener. Es de la semana, más que ponernos con esa exactitud que es el 18, que es el 20, que es el 21. Es la semana y lo que va a estar en entredicho de la semana, lo que vamos a estar calentando motores en la semana. Bueno, aprovecho aquí para saludar, desearles también un excelente lunes. Gracias por sus palabras. Una bonita semana para ustedes también. Está por acá el doctor Happy. Saludos cordiales, maestro. Un abrazo, doctor Happy. Hace rato. Hola, Javier. Saludos desde Argentina. Corazoncito. Hola, recibido esos corazoncitos. Gracias. Los pendientes, es tiempo de resolverlos. Vea, me quitó la palabra de la boca Francisca. Muy bien, Francisca. Estos, aquellos pendientes que yo los voy dejando en el tintero esperando a cosas incluso muy graves también a veces. Son cosas muy, muy marcadas. Yo, por ejemplo, conocí el caso en un tema de una persona, una consulta. Conocí el caso de alguien que me decía, no, es que estoy esperando que mis hijas crezcan. Entonces, cuando mis hijas crezcan, yo me separo. Por ejemplo, yo me separo cuando mis hijas crezcan. Ahorita no, porque no las quiero dejar sin papá. Entonces, si yo me separo, dejo a mis hijas sin papá. Pero una vez ellas crezcan y ya estén señoritas y ya entiendan la vida, pues entonces ahí sí me separo porque no tengo sentido. Yo por mí, yo ya me hubiera separado. O sea, es hace rato. Pero estoy esperando a que mis hijas crezcan. Relacionaba específicamente las hijas. Pues las hijas hoy en día tienen, la menor tiene 30, la que le sigue 30 y péguele y la otra está casi a los 40. Y la señora no se separa. ¿Hasta dónde voy? Eso es Sol conjunción Mercurio. Este es un ejemplo, pero lo podemos aplicar en mil cosas. ¿Hasta dónde estoy esperando a? ¿Hasta dónde estoy esperando qué? Estoy esperando que me digan esto, estoy esperando que se acabe el año, estoy esperando que llegue el 1 de enero, estoy esperando que pase el diciembre, estoy esperando que me diga esto, estoy esperando lo otro. Yo por mí lo haría ya, solo que verdaderamente estoy esperando a que tal cosa, ¿no? A que esté más grandecito, a que esté más bajito. Todos estos estoy esperando a. Pues él es el momento donde la vida nos está diciendo, bueno, ¿y qué pasa? Esto recuerden con todos los movimientos planetarios, porque hablar del Sol en conjunción con Mercurio, Casimir retrógrado en el grado 28 significa una sola cosa. Pero como esto va a ocurrir en simultáneo con una luna nueva, va a ocurrir en simultáneo con que Marte está en Sagitario, va a ocurrir en simultáneo con que Saturno está en conjunción con Neptuno en el grado cero. Es decir, hay una cantidad de movimientos planetarios que nos convocan a que yo no puedo hablar solamente de Sol, conjunción Mercurio y ya, sino que eso tiene unas bases y tiene una manera de cómo se va a dar y cómo se desarrolla en el cotidiano vivir. He ahí la astrología psicológica, la que invita a cruzar lo que está pasando en el firmamento, en el universo, y tejerlo con mi cotidianidad o con lo que con lo que la vida me va ofreciendo de manera diaria. 30 y pegue, le dice por acá Diana. Sí, ese es algo. Ya la menor tiene 30 y algo. O sea, calcula, la bebé tiene 30 y algo, la otra más grandecita y la otra casi. O sea, y entonces ahí nos quedamos con que hasta que pase esto y yo me quedo ahí como prisionero y es la sensación de estancamiento. Por eso muchas veces no es que estemos estancados físicamente. Muchas veces las cosas físicas están fluyendo, muchas veces las cosas se están moviendo, incluso a nuestro favor y más de lo que nosotros creemos.
pero está comprobado científicamente que cuando la mente no toma decisiones o cuando nosotros no tomamos acción de nuestro yo, pues viene algo que es frustración y cansancio. Y ese cansancio o esa frustración sí me da la leve sensación egoica, porque es una sensación de que no estoy avanzando, de que no estoy haciendo las cosas de mi vida. Karen, hola Javier, saludos desde Cancún. Ay, qué rico Cancún, me fascina Cancún. Hace harto no voy allá. Me gusta escucharte, es como el periódico diario, pero de astrología. Exactamente. Estos programas de los lunes, ese es el nombre que tú le diste, el periódico astrológico o el eslogan que ustedes lo van a encontrar en Centro Holístico y mi eslogan es ese. Astrología viva. ¿Cómo utilizamos lo que está pasando en el firmamento y lo vamos relacionando con nuestro cotidiano vivir? Hasta dónde esos arquetipos o estos temas zodiacales nos apoyan para darle forma y voz a lo que es nuestra vida en relación. Claro, podemos dejar también que las cosas pasen y que las cosas fluyan. Es decir, de otra forma, el sol en la astrología identifica la capacidad de voluntad. Esa palabra llamada voluntad en la astrología se mide con el sol. Donde la persona tenga el sol es donde más voluntad va a tener. Si tú tienes el sol en la casa uno, pues hay mucha voluntad en el yo. Si tienes el sol en la casa 2, pues hay mucha voluntad acerca del valor propio y de cómo me relaciono con el afuera. Si tienes el sol en la casa 3, pues hay mucha voluntad en la manera de pensar. ¿Hasta dónde hay voluntad? Entonces, esta conjunción Sol-Mercurio también invita a temas de voluntad. Observemos cómo la luna nueva que se va a formar involucra tres planetas, el Sol, la Luna, Mercurio, que están en un mismo punto, y del lado opuesto, del otro lado, está Urano. ¿Cómo podemos interpretar a través de la astrología estas oposiciones? Fíjense que en la astrología hay algo que se llama oposición. Cuando dos elementos o dos fuerzas planetarias están opuestas en ciertos grados, puede llegar a tener una orbe o puede llegar a tener unos ciertos movimientos y de eso va a determinar el impacto de la oposición de acuerdo también a la velocidad del planeta. Pero de base, una oposición lo que nos está hablando es un tema donde yo relaciono conceptos, veo o te veo de frente como tú me estás viendo a mí, yo no te estoy viendo a ti, pero sí los puedo leer, ¿sí? No los veo a ustedes, pero sí los puedo leer. Ustedes sí me están viendo a mí. Eso es una oposición donde interactuamos. Dos energías planetarias o más están interactuando. Las oposiciones son maravillosas en la carta porque nos hablan de relaciones superpuestas que nosotros elegimos de manera voluntaria para venir a desafiar el yo, para venir a desafiar el tema de la existencia. Si ahora vamos a tener esa oposición Sol-Mercurio, pues también hasta donde mi voluntad hace parte para tomar una decisión y no que se me pase la vida esperando que algo afuera tenga que pasar, que algo afuera tenga que ocurrir para yo poder accionar o bien sea una relación, una separación, o por qué no, no todo tiene que ser romper, no todo tiene que ser separaciones, también es un excelente momento de hasta donde yo tomo voluntad y elijo llamar a esta persona o elijo hacer algo o elijo ponerme en acuerdo con X o Y pendientes que pueda tener. Bueno, este es el momento donde yo los leo a ustedes. Entonces, los que tengan la pregunta, ahora sí, voy a empezar a mirar algunos por acá. Ya sé que les gusta este tema de preguntas, por eso hoy es el día de preguntas, lunes 17. A ver, buen día Javier, saludos desde Uruguay, un abrazo para ti. Te saludo desde Chile, Francisca, un abrazo para Chile también. Y casi todos somos muy buenos poniendo excusas y buscando culpables afueras. Casi siempre. Lunes, lunas, almas cósmicas, dicen por acá. A ver, María, Viviente, buenos días, primera vez en directo. Un abrazo, Viviente. ¿Viviente se llama? Sí, Viviente. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué le pusiste Viviente? Mira, Viviente. Eso dice mucho, ¿no? Buenos días, primera vez en día. Ascendente en Escorpio con Plutón retro. Ya está el horóscopo en el canal de YouTube. Los que quieran ir a verlo, ya está puesto. Esta mañana lo puse signo a signo para que ustedes vuelvan a repasar el tema de los ascendentes y demás. Lucía Cárdenas, un abrazo también. Yamil, hola.
Alex, like 9. Hola, maestro Javier, saludos desde Venezuela. Un abrazo, Alex. Alex Vega. Sol en grado 27, casa 9 en Acuario, ascendente en Géminis, casa 12 con Júpiter retrógrado, grado 27. Mira, qué bonito que se sabe la carta al derecho y al revés. Para ascendente Capri que viene. Buenos días, Lili. Y yo esperando mi horóscopo de Aries. Ya está en el canal de YouTube, Marisol. Fue el que hicimos el sábado. Lo que pasa es que el horóscopo de esta semana, recuerden que está protagónico con la luna nueva. Como la luna nueva es ya ahorita el 20, entonces todo está más tejido de. Cuando hay un horóscopo o bueno, cuando cae una luna nueva o una luna llena que se roba todo el protagonismo, el horóscopo evoca hacia ese evento específico, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso es cuando solamente hago un horóscopo para que ustedes lo tengan presente. Piscis, ascendente en Aries, Luna Virgo. Bueno, pero no nos desenfoquemos del tema. El tema es Sol, Mercurio, voluntad. ¿Hasta dónde la voluntad? ¿Hasta dónde acciono mi voluntad? ¿Hasta dónde tengo en cuenta mi criterio? ¿Hasta dónde le doy vida a mi yo? ¿Hasta dónde mi yo interpreta o toma acción o toma partido acerca de las cosas? Vea, el Sol y Mercurio también junto con Urano es la clara idea de el mundo va como muy rápido. ¿Alguna vez ustedes han percibido eso o lo han dicho o se lo han dicho a alguien o alguien se los ha dicho a ustedes? Es que ahora el mundo va muy rápido. Ahora pareciera que todo va más rápido y como que los días no alcanzan para nada. Como que ahora no es como antes, ahora todo es mucho más rápido y como que necesitamos estar pendientes de eso. Sí, sí, sí se relacionan o se conectan con este tema. Es una situación de percepción, es un tema netamente de percibir, de cómo nosotros percibimos el entorno, o sea, es muy psicológico. Detrás de esa frase de ahora la percepción del tiempo es distinta, pues el tiempo sigue siendo igual, el reloj sigue teniendo las mismas 24 horas que ha tenido toda la vida. El planeta sigue moviéndose dentro de su proceso igual, o sea, no se ha acelerado ni nada, sigue tomando las mismas 24 horas en dar toda la vuelta en su propio eje. Es decir, tenemos el mismo tiempo y tenemos la misma cantidad de horas hoy, pero en relación al ayer hay una percepción del tiempo o una sensación de que la vida como que nos empuja y va más rápido. Esto tiene mucho que ver con la velocidad, tiene mucho que ver con la vibración y con la forma de pensar de manera colectiva. Creo que los planetas más encargados de esto son Urano y Mercurio. Urano y Mercurio son los que hacen el dúo acerca de la percepción del tiempo. Por eso en la astrología tomamos mucho a Urano como el que va marcando las etapas y el que va marcando las pautas, cuando va cada 7 años por cada signo. O los famosos septenios que se hablan mucho en la astrología. Cada 7 años tenemos una percepción distinta acerca del yo. Y si algo no nos ocurre, nosotros hacemos que algo ocurra de manera incluso inconsciente para sentir esa sensación de estar vivos. Esto se relaciona mucho con las decisiones que se toma. Entre más yo procrastine, entre más freno cosas, entre más me incumplo, entre más voy diciendo hago esto, pongo lo otro y lo voy dejando atrás y lo voy dejando pendiente, podemos decir desde el punto de vista psicológico que el cúmulo de pensamientos o ese estancamiento de decisiones no tomadas, a la final del día llegamos a un tema donde sentimos que el mundo va más rápido de lo que voy yo, o que mi pareja va más rápido de lo que voy yo, o que mi trabajo va más rápido de lo que voy yo, o que ahora como que las cosas son más rápidas de lo que yo puedo ir. Eso es netamente psicológico, es una percepción que se relaciona con la procrastinación y los pendientes que yo voy dejando de lado. Entonces me vuelvo un acumulador de ideas y de procesos pendientes en mi vida. Entonces tengo pendiente esto, tengo pendiente lo otro, tengo pendiente aquí, tengo pendiente el deporte, tengo pendiente la alimentación, tengo pendiente hacer esto, tengo pendiente el libro, tengo pendiente y me voy llenando de pendientes que a la final la manera de nuestra psique reflejarlo frente al mundo, frente a la vida, pues es diciendo como que el mundo va muy rápido, que no alcanza el tiempo para nada. No me da tiempo para nada, es que no tengo tiempo. Si yo tuviera tiempo, lo haría. O si yo pudiera, lo haría. Es que no me queda tiempo.
Yo haría deporte, pero es que ¿cómo? ¿Cómo salgo a hacer deporte si es que no me da? ¿Verdad que no me da? Ven, te cuento mi agenda y te digo, y verá que es que no me da el tiempo. Y si no, uy, yo lo haría. Es que no leo porque con este tiempo y ahora con estos corre, a eso me refiero, a esa manera de ir procrastinando, a esa manera de ir abandonándonos, porque realmente lo que hacemos con eso es el abandono. Ahí es donde empiezan a ocurrir todos estos ejes acerca del abandono o de lo que menciona Freud, la sensación de que me voy abandonando y me voy quedando atrás. Obvio, cuando veo que otro lo hace o que el otro alcanza, pues me da la sensación de que el tiempo está pasando muy rápido y de que no alcanza para nada. ¿Mm? Bueno, leo por acá Géminis, ascendente en Tauro, dice Géminis, un abrazo para Géminis, muchos Géminis. Géminis está de moda, Géminis es un signo que me gusta. Géminis tiene la capacidad de hacer muchas cosas al tiempo. Y si es mujer, más todavía. Si es una mujer Géminis o ascendente en Géminis, estas de verdad que tienen la capacidad de manejar, maquillarse, hacer, contestar, hasta de pelear con el ex al mismo tiempo, sin problema. A ver, yo en este momento tengo en mi carta Mercurio conjunción Urano. Mercurio conjunción Urano, ¿cómo es esto? Jimena, o sea, Mercurio conjunción Urano, ¿qué? Mercurio de tránsito conjunción tu Urano natal, algo así. Yo tengo en mi carta natal, dice Andrea, Sol en conjunción Mercurio y la Luna en Géminis. Sol ascendente en Géminis, Luna Piscis. Muy bien, esas son las posiciones que están acá. Qué gusto escucharte, Yasmín, un abrazo. Gracias también por estar aquí. A ver, dice, los leo. Doris, no, Diosa. Soy Escorpio ascendente en Leo, Luna Sagitario. Soy Libra, maestro del horóscopo. ¿Qué pasó? El horóscopo ya está listo. Ya está en el canal de YouTube. Ahí está el horóscopo. Ya lo hicimos. Ya está. Vayan a buscar su horóscopo allá en el canal de YouTube. Ahí está. Ahí está esperándolos. Claro, un tránsito, dice Jimena. Ah, ok, estás de tránsito, tienes a Mercurio conjunción Urano. Uf, esos momentazos son momentos muy reveladores. Casi siempre que pasa a Mercurio o casi siempre que sean estas conjunciones Mercurio-Urano, son muy reveladores, ¿no? Ahí casi siempre tomamos decisiones, viramos la vida, volteamos el andamiaje total. Casa 5 Escorpio con Saturno. Justo tengo esta conjunción de Mercurio con Urano. Esta posición es muy favorable, sobre todo, esta posición es favorable para el tema que estamos hablando hoy. Recuerden que muchas veces se le da únicamente movida hacia el planeta Marte en temas de procrastinar, pero también la procrastinación se relaciona mucho con la identidad solar. El sol también juega un papel importante, a veces como que no lo tomamos en cuenta. Es decir, sí, mi signo solar es Capricornio, mi signo solar es Acuario, y como que vamos diciendo, como que pareciera que única y exclusivamente el sol estuviera en la astrología para marcar qué signo eres y ya. Pero el Sol también es el astro principal, el Sol es el planeta. ¿Qué identifica el Sol o qué significa el Sol cuando hace estas conjunciones con Mercurio? Voluntad. ¿Hasta dónde acciono mi voluntad? ¿Hasta dónde tomo una decisión? ¿Hasta dónde acciono? Finalmente el Sol es el gran regulador también de la carta porque a través del Sol vamos personificando los planetas. A través de esa identidad solar tomo la voz, tomo la palabra, tomo la firma, lo hago o no lo hago. Prácticamente para poder accionar a Marte tiene que haber un Sol detrás. Lo que le da vida a Marte es el Sol. Lo que le da vida a Mercurio es el Sol. Lo que le da vida, en este caso a la Luna, es el Sol. ¿A qué voy con esto? La capacidad interpretativa de analizar cuál es la ventaja y la fuerza magnética que tiene el Sol se relaciona mucho, no solamente con que soy de este signo o de aquel, sino la capacidad que tengo de poner voluntad y poner toda mi energía en marcha. Por eso el Sol todo el tiempo tiene un propósito y es brillo. El sol no se apaga. Todo el tiempo tiene la capacidad de ser, de existir. De ahí que astrológicamente tomemos esta conjunción Sol-Mercurio
hasta dónde yo tomo acción de algo en mi vida, independientemente de que pasen imprevistos, hasta dónde tengo la capacidad de accionar o de elegir este poder de elección que se asocia mucho con el libre albedrío o relación que se puede manejar en cábala con el sol. Si vamos hasta allá. Mi Mercurio está en casa 11, maestro. ¿El ascendente lo puedo buscar con la hora de nacimiento en una carta natal? Sí. Para identificar el ascendente, la pauta del ascendente la da la hora de nacimiento, siempre. En cambio, el signo solar sí cambia. Iré a ver tu video que dice el fin de sufrimiento, necesito cambiar la perspectiva a mi realidad. Gracias. Claro que sí, Tiffany. Ve a buscar tu horóscopo. Hola, buenas tardes. Soy ascendente en Capri, Sol Cáncer y Luna Escorpio. Ay, eres de las mías, lunas en Escorpio. Justicia donde se dará todo esta semana y más Júpiter allí. Sí, coincido totalmente con tu comentario. Coincido. Y también tengo el tránsito de la luna en conjunción Júpiter. A ver, y también tengo el tránsito de la luna, conjunción Júpiter. Siento hasta la gravedad. Claro, esa conjunción Júpiter-luna. Pues imagínate esa conjunción Júpiter y Luna hasta me puso a sudar, esa conjunción Júpiter-Luna. En una mujer, voladísimo eso. O sea, Luna Cáncer, mira, muy cariñosa, ¿no? ¿Qué lado negativo o sombra tiene este tránsito? Sí, quedarme quieto, no tomar decisión. Observemos que no todo el tiempo Mercurio retrógrado, por lo que pregunta Marisol, no todo el tiempo Mercurio retrógrado es no hacer. Que no hagas esto, que no vueles, que no viajes, que no te muevas, que no firmes. Bueno, muchas veces, claro, tratándose de Mercurio, pues es el que es el interlocutor a la final del día. Pero no todo el tiempo Mercurio retrógrado es no hacer. Muchas veces, por el contrario, Mercurio retrógrado invita a tener esa capacidad de hacer y de resolver aquellos temas que están flojos, aquellos temas que están pendientes. Sobre todo esta versión de Mercurio retrógrado porque esta versión de Mercurio retrógrado es la conjunción de ahí sale la palabra Cassimi. Mercurio Cassimi, ¿a qué hace referencia? Que el planeta Mercurio, al estar en su fase de retrogradación, hace una conjunción con el Sol. Y la representación del Sol es la voluntad. ¿Cómo tomo voluntad y cómo tomo acción y cómo hago o digo o firmo algo que ya estaba pendiente? Entonces muchas veces asociamos a Mercurio retrógrado como no hacer, no salir, no ir, no asistir, no muchas cosas. Y por el contrario, cuando Mercurio está retrógrado, Cassini, o en conjunción con el Sol, es cuando más invitación hay de parte del universo a accionar. Por el contrario, por no haber hecho esto, es la oportunidad que tengo de hacerlo, es la oportunidad de desarrollarlo, solucionarlo, de encontrar la pata que le hace falta a la mesa, de encontrar la ficha del rompecabezas. Pero eso requiere de atención, eso requiere de es que la palabra, para mí la palabra clave de esta conjunción Sol-Mercurio es voluntad. Yo creo que hemos tenido, todos alguna vez en la vida hemos tenido algún tipo de relación con un hermano, con una pareja, con alguien que no tiene voluntad. ¿A qué sabe eso? Es pregunta. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe un beso sin voluntad? ¿A qué sabrá un beso sin voluntad? ¿Sabes? Cuando es un beso, pues por darlo, por cumplir. ¿A qué sabe? ¿Alguna vez les ha pasado? Se ríe, tremendo, gracias. Hola, Sol Géminis, ascendente en Tauro. Saludos desde Canadá. Un abrazo para la gente de Canadá. Mira, también están acá, Piscis. A nada, Francisca, a nada, estoy de acuerdo. Un beso, una relación, cuando no hay voluntad, pueden estar las partes acomodadas, puede estar la casa, puede estar todo perfecto, puede estar el anillo puesto, puede estar todo, pero cuando no hay voluntad, sabe a nada, es igual a nada. Y el mundo afuera puede recalcar mucho lo que tienes, pero si no hay voluntad, eso es lo que nos recuerda esta posición astrológica. Sol en conjunción Mercurio retrógrado. ¿Dónde está mi voluntad? Que si bien es cierto,
ahí viene el tema de Urano en oposición. Claro, hay imprevistos, hay cosas que ocurren, hay cosas que no podemos evitar, pero precisamente ¿para qué me ocupo de lo inevitable? Si su nombre lo dice, es inevitable. Si va a pasar, pasa, pero hay una cantidad de temas que yo sí puedo accionar. Hay una cantidad de cosas que yo sí puedo tomar acción y para eso se requiere un Mercurio Casimi, es decir, en conjunción solar, donde yo puedo accionar mi voluntad, donde yo puedo tomar voluntad de algo. Y no decidí si quedé ahí o no. Besos sin voluntad, hipocresía. Muy bien, Alex, ese está muy bien. Es decepcionante, más de un lado pones toda la voluntad y del otro lado nada. A eso me refiero. Cuando no hay voluntad, pueden estar todas las fichas. Esa es la invitación que el universo nos hace con este Sol, conjunción Mercurio. ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde estoy accionando? ¿Dónde me siento vivo? ¿Dónde me siento viva? Porque sí, puedo estar en pareja, puedo estar o en un trabajo. Por ejemplo, obsérvese cómo dentro de los estudios psicológicos hay un tema y es el cansancio. ¿Cómo me canso? Cuando tú le dices a alguien, ¿no te cansas de estar ahí? ¿No estás cansada de estar ahí? ¿No te cansas de esa situación? ¿Cómo me canso a través de las cosas? ¿No estás cansado? ¿No estás cansada? ¿Qué es el cansancio? Y se han hecho pruebas científicas, esto es súper interesante además. La persona se cansa más haciendo algo que no le gusta, así sea por corto tiempo. Haz algo que no te gusta 1 hora y eso sirve para cansarse todo el día. En cambio, tú haces algo que te gusta, algo que te apasiona y puedes durar 12 horas, 10 horas haciéndolo. Y si te gusta y te apasiona, no sientes el cansancio. Entonces, este Sol Mercurio dice, ¿realmente tan pesada es tu vida? ¿Tanto pesa mi existencia? ¿O a través de la procrastinación voy sintiendo el peso de la no acción, el peso de la no toma de decisiones y por eso este trabajo me pesa, esta relación me pesa, esto me pesa? Pero ¿es el equivalente a qué? ¿Es el equivalente a la no acción o es el equivalente a sesgar mi voluntad? Es el equivalente a frenar esa energía y ahí es donde se siente el peso de estar llevando esta familia, el peso de estar llevando esta casa, el peso de estar llevando este trabajo, el peso de estar haciendo esto, a veces no es lo pesado que sea la situación. Lo que pasa es que desde el punto de vista de no tomar voluntad, de no accionar mi voluntad, pues se siente el desgaste energético. Es donde el sol o lo que llamamos holísticamente drenaje energético, me siento drenada, ¿sí? Claro, nos drenamos cuando hacemos algo o estamos en algo que no nos gusta y que no nos apasiona, que no es mi ser, que no es mi identidad, que no se relaciona conmigo, que nada que ver conmigo. Cuando decimos nada que ver conmigo, eso es la energía solar, eso es el tema del sol, ¿no? Sin ganas. Ah, el hastío, muy bien, esa palabra también aplica mucho, el hastío. Buenos días, tengo a Mercurio en casa 7, grado 6 en Piscis y mi luna en Virgo, casa 1, grado 2. Uy, algo que desarrollar ahí con la casa 6. A ver, por aquí, desde España, un abrazo desde España. Soy colombiana y pisciana, 5 de marzo. Gracias, un abrazo. Zuli, está Zuli desde España. En China hay un adagio que dice, nunca se descansa tan bien en un trabajo como haciendo otro. Mira, este está interesante, mira. Este me llamó mucho la atención. A ver, lo pongo acá. A ver, lo pongo acá para que entre todos socialicemos este que ustedes están poniendo. Mira, dice Marina. Este es el que coloca Marina. A ver, mira lo que dice Marina. En China hay un adagio que dice, nunca se descansa tan bien de un trabajo como haciendo otro trabajo. Ese me parece genial.
Fíjate que no es tanto descansar porque muchas veces podemos evadir una cantidad de responsabilidades en el supuesto descanso y creemos que estamos descansando y lo que estamos es procrastinando. Muchas veces se le llama a la procrastinación, se le llama descansar. Y una cosa es descansar y otra cosa es la procrastinación. Me gusta este que dijiste. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Marina Sirio. Me gusta. Este está genial. A ver, aquí en TikTok, la no acción también pesa. Exactamente. Esta está genial. La no acción, Evelyn. La no acción, incluso muchas veces la tendencia a que pese más la no acción, por ejemplo. Sí. Feliz tarde. Un abrazo. Les cuento, ayer con Mercurio Retro tuve que ver con mis propios ojos un Géminis con doble cara súper decepcionante. Marisol Vázquez, mira. Ah, maestro, comparto solenoide conjunción con Mercurio. Ah, solenoide conjunción con Mercurio en casa 7 ascendente Piscis, Sol, no sé nada, éxitos, luego pienso, existo, luego pienso, mira. Ayer fue mi cumpleaños, un abrazo, Elisa. Muy activo el tema del agotamiento de energía vital, el físico colapsa, claro, cuando no se toma la acción. Esto es un Mercurio Casime. Entonces observemos cómo el Mercurio Casime hace una clara invitación a revisar todos estos temas que están pendientes. Esta conjunción me cae en el límite de casa 3 y conjunto a Neptuno natal. Entonces, ¿hasta dónde? Es como hacer esa conciencia de decir hasta dónde yo he venido frenando estos temas que requieren de todo mi accionar, requieren de toda mi energía, requieren de toda mi voluntad y por el contrario, coincido con esos mensajes que ustedes han venido diciendo acerca de que cansa mucho más la no acción que lo que sí estamos accionando, que lo que sí se está haciendo. Un abrazo, buenos días desde Italia, dicen por acá, a galleta de arroz soplado, puro y copor, exacto. ¿A qué se refiere? Creo que al beso. A ver, en TikTok, que no los, Javier, nunca nos lees en TikTok. ¿Cómo que no los leo? Sí los leo. Aquí los voy a leer a ustedes. TikTok, a ver. Yo estoy en España y nace en Blisa. A ver, ¿qué dices? Toma en cuenta mi carta natal o la relocalada. Recolocada, la recolocada. Bueno, si estás en España, depende cuántos años lleves allí en España. Habría que mirar cuántos años. Maestro, ¿qué pasó con el horóscopo? El horóscopo está en el canal de YouTube. Ya está puesto el horóscopo en el canal de YouTube, signo a signo. Ahí lo encuentran en videos. Eso pregunto yo, ¿qué pasó que no han ido a verlo? Los que me están preguntando que qué pasó con el horóscopo es porque no han visto en el canal de YouTube que ya está puesto el horóscopo. Entonces yo devuelvo la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no lo ha ido a ver? ¿Qué pasó que me está haciendo esa pregunta? A mi Sol y Mercurio en conjunción casa 5 y mi casa 6 Escorpio el sábado me enteré de algo espeluznante en mi trabajo que me confirma que debo retirarme de esa alianza que venía posponiendo cerrar. Mira, Liliana, ese es otro proceso, este es otro proceso de tomar acción. Eso es muy Mercurio Casimi en el Sol. Es darnos cuenta y atender una situación que muchas veces es evidente. ¿Se fijan que ahora hay un movimiento muy de fluye, fluye con todo y claro, créanme que me encanta todos los temas holísticos, me encantan los cuarzos, me encantan las runas, me encanta el tarot, me encanta la astrología, me encanta hablar de planetas, me encanta hablar de psicología, me encanta todos estos temas, la meditación, todo. Hace muchísimos años respiro esto y me fascina. Pero hay una parte donde debemos colocar los pies en la tierra. Hay una parte donde no todo es dejar que pase. Hay una parte que es muy de nosotros. Hay una parte que es muy de hacerme cargo. Hay una parte que involucra mucho mi presencia. Eso es el sol, la presencia, el yo soy. El sol también marca un punto de referencia que a la final tengo brillo y si hay un planeta o hay una parte de la carta encargada de manifestar esa frase de libre albedrío, es justamente la energía solar. ¿Quién puede tener más carga energética si no es el Sol? Muchísimo más incluso que Saturno, muchísimo más que Júpiter, muchísimo más que Marte.
Entonces el sol a veces lo tomamos y lo dejamos de lado como solo lo que venía diciendo al inicio del live, como que solamente el sol se volvió a signo solar o signo del zodiaco y ya. Pero el sol integrado como planeta también es mi albedrío, mi voluntad, mi accionar, mi hasta dónde, ok, la situación está así, pero elijo, tomo acción mental con Mercurio de hacer esto o de hacer aquello muy físico con Marte o cortar con Saturno, etcétera. Bueno, a ver, dice por acá lo que se dieron cuenta en el mismo de la luna nueva. Muy bien, yo tengo en Escorpio en cada 7 allí. Ah, ok, dice Andrea, es que no se dieron cuenta que es el mismo de la luna nueva. Sí, es el horóscopo de la luna nueva. Hola, placer escucharte desde Argentina. Un abrazo, gracias, Escorpio. Mariela, la luna me cae en la casa 2. Soy ascendente en Sagitario. Me la pasé fluyendo y esperando a mejorar, pero esto ya no da espera. Tomar acción, voluntad, tomar decisiones. Hola, tengo él. Manuela Restrepo. Quedó hasta ahí, Manuela. Placer de escucharte desde Argentina. Un abrazo. Gracias, Graciela. Hola. Tengo el grado 29 de Escorpión a Plutón y está Mercurio en el grado 28 de Escorpión. ¡Wow, Manuela! Manuela está diciendo que tiene, ¿qué es lo que tienes? Tengo el grado 29 de Escorpión a Plutón y está Mercurio en el grado 28. Soy de Sol Capricornio. Qué momento tan interesante, mira. Estas son etapas en tu carta. Esta semana es, bueno, no tanto esta semana o lo que pueda pasar esta semana. Recordemos que las lunas nuevas marcan un periodo de 6 meses. Las lunas nuevas tienen esta capacidad de marcarlo de 6 meses, ¿no? Entonces, no todo tendría que pasar el día 20 de noviembre, que porque la luna nueva es el 20, no todo tiene que pasar ahí. Son 6 meses que vamos a estar abiertos a esa energía, solo como para tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, un abrazo por aquí. Gracias, maestro. Tanta acción de la inacción parten de una decisión. Ambas requieren voluntad. El tema es hacia dónde nos dirigimos. Me gusta eso, Verónica. Un abrazo, dice por acá. Desde España también. Nile, Nile, hola. El lunes cumplo años. 24 de noviembre. De hoy en 8 días estás de cumpleaños. Bueno, pues de hoy en 8 días. Si te conectas, te doy un regalo de hoy en 8 días. Un regalo que te va a gustar. Ahí está. Pero debes conectarte hoy en 8 días. Dice por acá, llevo viviendo 6 años en España, nací en Venezuela. Mini, un abrazo. Hola, ascendente en Escorpio. Apoyemos con TapTap. ¿Qué es TapTap? JA me dice apoyemos con TapTap. ¿Qué es TapTap? Eso sí, nuevo para mí. Escorpio casa 5, Luna, Marte y Saturno ahí grado 28 casa 6. Los corazones son tap tap, toques a la pantalla. Ah, ok, toques a la pantalla, le llaman así en TikTok, tap tap. Ok, mira. Es golpear en la pantalla con el dedo, maestro. Así suben los likes. Ah, mira, no sabía. Esto se le llama tap tap. Pues mira, aquí están diciendo que hagan tap tap. Hola Javier, soy Piscis, pero siento que muchas cosas no me están yendo bien. Bueno, la ventaja que tenemos esta semana para los que están, veo que hay hartísimos, no sé por qué coincidió hoy, pero hay muchos de Escorpio, ascendentes en Escorpio, lunas en Escorpio, Piscis y Cáncer, los tres signos de agua. Tengamos en cuenta que hay procesos dentro del año que sí podemos llamarle procesos muy introspectivos, donde la energía se volca más de manera interna, donde sí hacemos cosas, donde sí estamos funcionando, pero en el afuera creemos que no. Para todos aquellos que veo que es algo como un mensaje muy colectivo, por la mayoría de los mensajes de los que están acá en TikTok, en Facebook, Instagram y YouTube, la mayoría veo que está mencionando esto. Eh, Hay algo que se llama la evolución constante y la tendencia o la mala creencia, por así decirlo,
a percibir que la involución existe. No existe la involución. Cada vez que usted se sienta, cada vez que usted perciba que está estancado, que está bloqueado, que no avanza, que las cosas no salen, que como que no avanzo, cada vez que usted sienta que no avanza en la vida, es falso, es imposible, es caduco, no existe tal cosa. Todo el tiempo avanzamos, todo el tiempo evolucionamos, todo, incluso por encima de que nosotros no quisiéramos. Esto se da, es existente. Esa creencia ahora con el Sol y Mercurio vale la pena fijarla, vale la pena fijarla. Si nosotros fijamos la creencia que la involución no existe, no podemos involucionar. Eso es muy egoico. Yo sé que desde la percepción del ego podemos decir, sí, es que yo no evoluciono o esta persona no evoluciona. La involución o la no evolución no existe. Es un reflejo egoico. Es una sensación egoica de estancamiento, pero es una sensación. Una cosa es una sensación y otra cosa es que verdaderamente eso exista o que eso se dé. La involución no existe. Todo el tiempo estamos evolucionando. Entonces, la pregunta real aquí es, entonces, ¿por qué hay momentos donde yo me percibo o me siento estancado o me siento bloqueado? Tiene que ver con dos cosas. Una es el factor neptuniano de cuál es la visión o la percepción que tengo de mí. Y eso me da la creencia o me forma la realidad de que estoy estancado, pero tal cosa no es real. Otra es por la inacción. Cuando yo no tomo decisiones en mi vida de todo, de cosas pequeñas, no tienen que ser cosas grandes. Cuando yo no tomo decisiones, cuando yo no acciono mi voluntad, cuando no tomo elecciones de vida, cuando no elijo cosas en mi vida, eso se va quedando en la psique como estancamiento, como bloqueo y me siento bloqueado o siento que no fluyo. Es una percepción egoica. A eso se le llama la percepción egoica, porque independientemente de que tomes buenas o malas elecciones en tu vida, estamos en un rango de evolución constante y permanente muy superior a mi ego, muy superior a que yo crea que no está pasando en mi vida. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿O qué es lo que nos está diciendo la psique con esto? En algún área de mi vida no me estoy moviendo o me estoy moviendo de la manera incorrecta. Estoy bailando la música que no es. Sí, como cuando sacas en una fiesta a bailar a alguien, ¿no? Y suena una salsa y tú bailas balada y la otra persona, pero ¿qué está bailando este? O sea, yo no entiendo, no voy al ritmo, no voy al compás de lo que la música está sonando. Eso sí puede pasar, que yo vaya a un ritmo o vaya a un paso y eso se perciba como estancamiento y se perciba como bloqueo y se perciba como que no estoy avanzando en mi vida. Pero qué bueno que lo mencionaste, es una percepción muy egoica que es normal que nos pase, solo que para aclarar lo que tiene un punto de cómo trabajarlo. Realmente tal cosa no existe. ¿Mm? Dice por acá, Luna en Escorpio, salieron heridas de dependencia y valoración, lo que me hizo consciente de lo mucho en el trabajo. Bueno, muy bien. Javier, tus collares siempre tan regios. La simbología, un abrazo. Sí, te fijas en esta parte, sí. Mi Neptuno, grado 26, casa 7. Muy bien. Yo no pedí mi regalo y yo cumplí años el sábado. Feliz cumpleaños. Ay, ¿cómo son? Es ella que estaba diciendo acá y se me ocurrió. Clic a la pantalla en Tok Tok. Es tap tap. Mira, todos los días aprende. Yo no sabía que eso se llamaba tap tap. Dicen por acá. Está bien, mira. Sí, ¿a qué hora? Dice, estar pendiente, ¿no? Llevo viviendo 6 años. Bueno, por acá, justo como la semilla bajo la tierra, ¿qué parece? Muy bien. Entonces, ya hablamos de Mercurio Casimi, hablamos de la energía de la voluntad, accionarla esta semanita que la vamos a tener acá. Me encantó conversar con ustedes.
Gracias por estar presentes, gracias también por estos encuentros. Nos vemos esta noche. Bienvenidos a los que se inscribieron a la membresía, los que adquirieron la membresía este fin de semana. Hoy vamos a tener meditación en la noche. Hora de la noche va a ser 8 de la noche Florida, para que ustedes vayan calculando. 8 de la noche Colombia, 8 de la noche Florida y 7 de la noche para los que están en Ciudad de México. Esto va a ser a través de la membresía de meditación. Un abrazote para todos. Terminemos de darle la bienvenida a este sol, a este Mercurio. Ocupémonos de aquellos asuntos que están por ahí pendientes. Hagamos tac tac en aquellos, en aquellos pendientes que la vida nos tiene. Un abrazo para todos también. Abrazos. Gracias por sus mensajitos. Gracias por su feliz viaje. Ay, verdad, feliz viaje. Yo viajo esta semana para Bogotá. Nos vemos allá en Bogotá. Gracias por esos del TikTok tac tac. De ahí, mira, qué bonito. Feliz instante, sí. Feliz instante, muy bien. La vida es de instantes. Cuídense mucho y aprovechemos este sol Mercurio.